Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El impacto que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para darle apoyo al prójimo más carenciado cuando es afectado con una enfermedad catastrófica como es el cáncer, tan exigente esa enfermedad para ser atacada con éxito, costosísima y dolorosa también, dolorosísima, porque imagínense ustedes enfrentar una de las enfermedades más que se ha distinguido, diríamos, por ser la más resistente o una de las más resistentes al saber humano, porque se ha trabajado con dureza y con gran precisión y con definición también, buscando los mejores métodos y los mejores tratamientos, medicamentos, y se ha avanzado bárbaramente y se logran éxitos extraordinarios, pero también se distingue esa enfermedad porque cuando hace resistencia a todo eso y avanza y ataca órganos que parece que no hay forma de que esa gravísima enfermedad pueda ser manejada o controlada por lo menos. Principalmente esos cánceres del páncreas que son tan difíciles, porque otros son atacables indiscutiblemente y a temprana también detección, pues también se le gana la batalla, pero la verdad que se distingue por su resistencia, esa enfermedad terrible de verdad. Pero el hombre, Dios le dio la inteligencia para salir a camino a todas esas adversidades. Y
También parte de esa inteligencia es crear instituciones como estas para brindarle servicio a los más humildes, a los más carenciados. Gente que no tiene los recursos para hacerle frente a enfermedad tan peligrosa, tan agresiva como es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también ofrece un espacio que regentan los salesianos de la Iglesia Católica para ayudar a salir a camino a jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Y ese es un papel, un trabajo que tenemos que elogiar y apoyar. El de los salesianos ahí, porque los salesianos se reparten en tantas actividades formativas, la mayoría, que es digno de elogio. Entonces, aquí en el Santo Domingo Sabio es formar jóvenes que pueden ser atrapados por la delincuencia y llevarlos a ser verdaderos ciudadanos. Hay que apoyar ese gesto, esa institución que está ubicada en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Tenemos que las remesas, señores, la economía. Y hay que ligar la economía con todo este proceso electoral, que vamos a hablar de esas cosas, vamos a ver cómo unimos todas estas ideas, porque hay tantas cosas que le aletean a uno aquí en la mente, de todo ese proceso electoral, pero vamos a hablar de ello. De todas formas, las remesas siguen siendo de capitalísima importancia para la economía nacional. El viernes nosotros nos alegrábamos de anunciar la noticia que nos servía el gobernador del Banco Central, Valdés, de que la inversión extranjera este año podía ser de 4.500 millones de dólares. Y esos son números respetables para la inversión extranjera en países pequeños como los nuestros, aquí que están países con muchas dificultades, pero que decíamos que tiene atractivos. Y si esos números son asegurados en este año, es una buena participación y un buen flujo de divisas para la economía dominicana, es una inyección de potencial económico para el crecimiento económico, y eso, la generación del empleo, la captación de impuestos, etcétera, etcétera. Eso es indiscutible. Entonces, las remesas vienen siendo otro de esas inyecciones de divisa a la economía dominicana. Y entonces el comportamiento que han tenido las remesas durante estos últimos años ha sido excelente. El banco sirve la información de que en abril del 2024 las remesas fueron 859 millones de dólares. En abril del 2023 fueron 811. Y en abril del 2022 fueron 809. Es decir, que van en aumento. Mínimos, pero son buenos aumentos. Porque estamos hablando en unos 48 dólares de diferencia, pero lo importante es lo positivo, que va hacia arriba. Entonces, el total en el trimestre son 3.495 millones de dólares. Es decir, las remesas pueden aportar 10.000 u 11.000 millones de dólares, que ha sido más o menos el promedio histórico de estos últimos años. Entonces, eso, si usted le agrega 4.500 de inversión extranjera, estamos hablando, señor, de 16.000 millones de dólares. Y eso es una gran suma de dinero para una economía pequeña como la nuestra. Y eso tiene un impacto extraordinario
para el crecimiento de la economía. Muy interesante. Entonces, así vemos que esas remesas es el esfuerzo de los dominicanos que están en el exterior. Es una pena que vimos ahí que las votaciones fueron baja la asistencia del dominicano en el exterior, cosa que no es bueno porque no le da mucha representatividad a los diputados del exterior, que son los que optan a esos cargos electivos. Entonces no sé qué ha pasado, que la participación ha sido tan baja. Nueva York, incluso en Europa, más de un 70%. La abstención. En Barcelona fueron muy organizadas, me señalaba mi hija, que fueron muy bien ambientadas, donde se llevaron a cabo esas votaciones allá en Barcelona. Estuvo muy bien. Dice ella que la organización y cómo se desenvolvían los funcionarios de mesa y todo muy... Ella me dijo a mí que tuvo un trato exquisito. Pero entonces la asistencia, baja asistencia. No sabemos. El dominicano no votó. En el exterior fue muy baja, hasta un 70% casi de no participación. Eso es un fracaso para la democracia, que los dominicanos en el exterior se resistan a votar. Pero siguen mandando sus remesas, que es lo más importante. Entonces, aquí tenemos el proceso que acaba de pasar, de elecciones. Previsible que las cosas sucedieran tranquilamente, porque todo el mundo sabe aquí que el día de las elecciones, en los momentos más difíciles, el dominicano va y participa tranquilamente de esas votaciones. Va a su mesa, vota, se recoge, va a su casa, no se queda bebiendo trago por ahí, que se sabe que el alcohol incita los ánimos y entonces lo excita, mejor dicho. Pero incita al caos, al desorden, el que está borracho o el que está bebido con mucha dosis que haya tomado. Pero el día de las votaciones es muy previsible en este país que surjan las cosas tranquilas. Yo, de este proceso, que primero tenemos que felicitar a todos los ganadores y a los perdedores que participaron, porque todo el que participa en un proceso electoral hay que felicitarlo. Sacaran bajos porcentajes o altos porcentajes, porque la participación eso es esencial para la democracia. Que la gente que tenga deseo de exponer ideas, de contribuir con su trabajo, que lo haga. Excelente. Ahora, nosotros decíamos, tantas veces lo hemos dicho, que esos procesos, ya se había definido ese proceso. No porque dijéramos que iba a ganar Luis o que no iba a ganar Luis Abinader, o que iba a perder aquel y que iba a ganar aquel, sino que había un trabajo hecho previo, que ni siquiera los observadores extranjeros y criollos, principalmente los extranjeros, no conocían. Los criollos lo saben. Participación Ciudadana, FIJO y todas esas instituciones de sociedad civil saben lo que ha pasado en este país. Por eso yo no le quiero restar mérito a los ganadores, porque han ganado limpia, o mejor dicho, han ganado contundentemente. El presidente Abinader ganó contundentemente. No hay
cuestionamiento a esos números, que son números respetables, porque el que saca 56% en unas elecciones en este país es una persona que está consolidada o que ha sido votada con calidad, porque es un voto pesado, y es un número, repetimos, respetable. El presidente, el PRM han salido vencedores, y ahí hay un mapa que yo no sé si lo tendrá ya montado mi amigo Harley, pero miren ese mapa, dice ahí a colores nos dice lo que pasó. Claro, esos colores son un problema, porque ese mapa, por ejemplo, el número 2 que se ve ahí, eso es Higüey, ahí ganó el Partido Liberal, el del difunto Amable Aristicato. Pero claro, eso aparentan ahí, pero esos son triunfos ficticios, porque el verdadero triunfo es del PRM ahí. Pero lleva la sigla del Partido Liberal, que a menos que se conviertan en tránsfuga mañana, ese voto es igualito que si fuera del PRM, porque ahí es el PRM que ha ganado. Igualmente ese voto rojo de La Vega. Ese voto rojo de La Vega es un triunfo ficticio del Partido Reformista, porque uno sabe que el Partido Reformista no tiene fuerza. Y nosotros lo decíamos aquí, que el Partido Reformista es un partido que no tiene la fuerza ya, porque ya prácticamente está en expiración. Entonces, ahí está ese triunfo, que es de un candidato que iba apoyado por el PRM, es decir, ese es un senador del PRM. Igualmente, el número 29, que es un verde que tiende a confundirse con el de la Fuerza del Pueblo, ese verde es el del Partido para la Gente, creo, por la gente, que es el de Conatra, el del señor de Conatra, que repite como senador. Ahí está el 29, que es la provincia de Santiago Rodríguez. Las demás verdes, por ejemplo, está el verde de San Juan de la Maguana, ese verde, bueno, el de Barahona, aparece ahí ese otro verde de Barahona, el número 5. Eso pertenece, ese yo creo que es del PRI, ¿será? Parece que ese es no. ¿De qué partido será ese? Dice que es del PRI, parece que es del PRI. Ese candidato de Barahona, pero es también un triunfo ficticio, porque eso es del PRM, ese voto de ahí. Entonces, ¿y el 4 cuál es? Bauruco. Bueno, ahí parece que llevan otro, pero sigue siendo del PRM, ese otro voto ficticio. Entonces, la Fuerza del Pueblo tiene a San Juan, el número 25, tiene el número 1, que es Omar Fernández en el Distrito Nacional, allá en el 25 Félix Bautista, y el 13 es La Romana, que hay un señor Espíritu Santo ahí, que ganó esa senaduría por la Fuerza del Pueblo. El PLD, gran perdedor de este proceso electoral, agravada su crisis ya en estos procesos tanto de febrero como de mayo, pero mayo todavía ha sido más definitorio del descalabro del PLD, porque ese partido lo mató Danilo Medina, hay que decirlo así. Eso era una maquinaria electoral en el 2019, 2018, 2016, vamos a llevarlo ahí. Que en el 2016 ganó esas elecciones con un 61% y algo más. Pero Danilo Medina decidió matar el PLD. Porque él fue que mató el PLD. Porque se quiso
Primero quiso violar todo, hasta la Constitución, y cambiar todo, y comprar a todo el mundo, y construir una mayoría. Se opuso en forma odiosa y resentida a que Leonel Fernández pudiera ser candidato. No sabiendo que Leonel no es porque Leonel Fernández quiera ser una especie de Balaguer, en el sentido de que tenía que vivir en el poder, y que era una ambición de Leonel Fernández ser candidato a la presidencia otra vez. Pero ahí está, lo ha sido 2 veces. Balaguer perdió 2 veces. Y Balaguer no le hizo mella. Esa derrota no le hicieron mella a su liderazgo, porque volvió en el 86 desde fuera, desde la oposición, y ganó la presidencia de la República Joaquín Balaguer, y ahí se mantuvo 10 años y eran 12, porque le quitaron 2 los americanos con las fuerzas locales que estuvieron en connivencia con ese golpe de Estado constitucional a Balaguer. Entonces Danilo Medina quiso oponerse a aquello y lo logró, pero malogró al PLD. Y fíjense dónde va esa afectación, cómo lleva al PLD a la ruina total como organización política, porque hoy está disminuida ya casi a los niveles que va en el camino del PRD y del PRCC, que son ejemplos vivos que están ahí, que no hay que explicárselo a nadie. Bien, ese es el cuadro. La Fuerza Nacional Progresista, que llevó a Vinicito, es verdad que tuvo una baja votación Vinicito. Quería explicar eso también. Pero uno sabe que Vinicito, soportado por un partido como el PRCC aquí, y la Fuerza es un partido testimonial, como muy bien lo ha dicho el doctor Marino Vinicio Castillo, pero sustentado con el PRCC, un partido que está expirante, porque eso lo sabemos y lo hemos dicho. Sabíamos que no era fácil para Vinicito poder remontar ahí. Vinicito compitió en forma con mucha gallardía, porque Vinicito es un hombre que no se adormece, no se duerme, como se dice, trabajó y demostró que hay que trabajar política, y yo creo que lo hizo muy bien en el sentido de tratar de fijar su nombre como un candidato. Pero el Partido Revolucionario Moderno, más que el Partido Revolucionario Moderno, el presidente Abinader, que es el único culpable de la derrota en el Distrito Nacional, derrotado por Omar en forma convincente, pero más que convincente, en una forma humillante, derrotó ni siquiera a Guillermo Moreno, derrotó a Luis Abinader, derrotó el PRM con el control del Estado y todo, lo derrotó Omar Fernández. Pero ¿qué contribuye? Porque el señor Luis Abinader trae a una figura que nosotros dijimos aquí, ningún reformista, un balaguerita de verdad, no vota por ese señor, por Guillermo Moreno. Y hubo algunos o muchos balagueristas que están en el PRCC, que iba apoyando al presidente Luis Abinader. Y ese es un voto que se confunde ahí, porque ya tanto tiempo sin votar por un Balaguer, imagínense, se va debilitando. Entonces, yo entendía que el candidato de Luis Abinader debía ser Vinicito, y no un señor que se vio a todas luces que era como una forma sería para silenciar esa voz acusadora de que hasta el propio presidente Abinader era un evasor de impuestos por sus dineros fuera en offshore, en paraísos fiscales, etc.
Entonces se demostró con esta derrota que ese señor, cargado de resentimientos y de un hombre con un individualismo posesivo, con una agenda incierta, usted no sabe de quién es, si es de izquierda, de derecha, de centro, manco, una persona sumamente cargado de esa cólera sectaria de izquierda y de enemigo de los ricos y enemigo de la corrupción, pero entonces sí viven medrando su familia y todo el mundo en el Estado, porque así es que son, y tratando de lucrarse del nombre de las víctimas, hemos dicho nosotros. Entonces se ganó una aplastante derrota, repito, que es de Luis Abinader, por terquedad o por una especie de obsesión. Yo no sé por qué el presidente decidió escoger a esta persona. E incluso la joven Faride, que ganó, esa senaduría la había ganado a pulso, y una diputación fue rechazada. No sabemos todavía el por qué. Pero ese ha sido el cuadro que se presentó aquí en la capital. Y el cuadro nacional, indiscutiblemente que el ganador ha sido el PRM y el presidente Luis Abinader. Pero dentro de la derrota, es decir, dentro de este marco electoral, la fuerza del pueblo primero demostró el liderazgo de Leonel Fernández, que es un liderazgo que yo he dicho muchas veces aquí, que levanta emociones. Por ese liderazgo de Leonel Fernández, ese partido tiene prácticamente un 30%, que no es la mejor, y podía esperarse más de Leonel Fernández, pero ha sido una buena votación, porque si se hablaba de 34 o 35 para Leonel Fernández, el problema para que no hubiera una segunda vuelta fue el PLD, que se cayó, porque el PLD no votó la gente, votaron la mitad de lo que votaron en febrero. ¿Qué pasó con el PLD? El PLD se desplomó y hubo una alta abstención. Quizá la misma gente que iban a votar no se dieron por enterados, no tuvieron el entusiasmo y decidieron no apoyar al PLD. Entonces Leonel Fernández ha crecido un 400 y pico % desde el 2020, cuando fundó ese partido. Se legitimó con 3 legisladores ganados a pulso. Esos 3 senadores han sido ganados a pulso por la fuerza del pueblo, que eso es muy significativo de un partido tan nuevo y con tantos adversarios como ha tenido la fuerza del pueblo. Yo creo que ellos han salido muy bien, a pesar de la realidad, porque nunca en la fuerza del pueblo se pensó que podían vencer a Luis Abinader en primera vuelta. Siempre se jugó a que pudiera haber una segunda vuelta, partiendo de que el PLD iba a hacer un papel estelar, e incluso hasta el PRD, que podía aportar un 3, un 4, un 5% quizá de esos votos necesarios para forzar una segunda vuelta al PRM. No sucedió así, pero esos son los números. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, de ese proceso electoral, de esa elección de ayer, ya hemos visto quiénes son los ganadores. La Fuerza del Pueblo, además, yo pienso que gana el espacio de ser la jefa de la oposición ahora mismo, porque ya el PLD ha quedado desplazado, a un tercer lugar muy lejano, sube otro escaño más en el cuadro de los partidos mayoritario. Además, gana con un relevo, porque Omar puede ser el relevo mañana de ese partido y se consolida su figura joven, tendrá un buen desempeño tal vez ahí en el Senado y entonces puede ir reforzando esa figura que ya garantiza el relevo, aunque se vea tal vez una especie de construcción monárquica en la Fuerza del Pueblo. Pero eso es la política. América Latina está llena de muchachos jóvenes. Ese de Ecuador es hijo de un expresidente. En la calle fue hijo de otro presidente. Pastrana Borrero fue el padre de Pastrana, el último presidente, ese presidente más joven. Bueno, estaba aquí, invitado. ¿Quién más? Hay más presidentes, hijos de presidentes que han estado, el propio Frei también que estuvo aquí, hijo de Eduardo Frei Montalvo. Es decir, en América Latina los casos son muchísimos de hijos de presidentes. Incluso en México estuvo el hijo de Lázaro Cárdenas también, Cuauhtémoc, creo que se llama Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, América Latina está cargada de eso y no son construcciones monárquicas, pero en República Dominicana, como Leonel Fernández tiene tantos críticos, dirán que es una construcción monárquica la que está haciendo el señor Leonel Fernández. Pero se demostró con este asunto ayer que el joven Omar Fernández puede ser una suerte de relevo de su padre en ese liderazgo de la Fuerza del Pueblo, que es ascendente. La fortaleza como partido político, hay que decir eso, en un ambiente tan adverso, porque ¿quién ganó realmente? En forma pragmática, ¿quién ganó las elecciones? Ganó la P, dice Manuel Fermín. ¿Qué es la P? La P es la letra con la que se escribe política, propaganda, publicidad, periodismo y presupuesto. Es decir, el presidente Abinader no se le puede negar una inigualable habilidad para presentarse ante todo el mundo como una figura vendible, en el sentido de que el votante compre esa figura fresca del presidente y todo. Pero resulta que la PEP del presupuesto es que le ha dado el triunfo a Luis Abinader. No es el discurso. ¿Por qué? Porque Luis Abinader ha cambiado las reglas
de la política en el país. Y este fue mi discurso todo el tiempo electoral. Es decir, el presidente Abinader ha usado 4 billones. Por eso, el día pasado, comentaba yo que el periódico Diario Libre, en una de sus columnas de opinión, señalaba el historiador, creo que Cato, no sé, ¿cuánto habrá costado estas elecciones? Y yo dije, no, pero eso es fácil de responderle, 4 billones de pesos y 30 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno solamente exhibió un discurso que fue una apología, como digo yo, una apología de la nada y de la realidad. ¿Por qué yo digo esto? El cambiar lo que es el modelo del reeleccionismo dominicano histórico, que era sobre la base de la infraestructura. Es decir, Balaguer fue un reeleccionista infraestructural, no dinerario, porque Balaguer no daba cuarto. Lili tenía la doble condición. Era dinerario, ganó el poder sobre la base de dar dinero. Y después que se consolidó como un dictador, ya no daba dinero. Necesitaba coger dinero de préstamo para hacer obras y con esas obras relumbraba, no hay duda, pero eran obras útiles y eso le permitía ganar y repetirse. Y tenía cierta clase económica poderosa del momento, la tenía complacida, se puede decir, porque le daba de todo. Terrenos principalmente y muchos negocios públicos. Entonces, el reeleccionismo en este país histórico fue sobre la base de la infraestructura. Cité muchas veces el caso de Don Chencho y Balaguer, que Balaguer lo que exhibiera su obra, pero este gobierno no exhibió, bueno, dice que hacía una obra colosal, pero esa es una obra que usted no la ve. El dinero lo gastó el gobierno en estos asuntos de complacencia, de bonos, regalos, dádivas, pensiones, puestos públicos, nóminas, tarjetas solidaridad, compras de votos, todas esas actividades antiejemplares, rompiendo todo aquel equilibrio de la democracia, actuando en forma opaca. El gobierno se decidió a la coacción, incluso a la arrogancia de muchos de sus dirigentes, no del presidente. El presidente en cierto también algunas veces subía el tono. Es decir, quien ha ganado las elecciones es la P de presupuesto, porque todo ese dineral se ha gastado en eso. Y las obras públicas del gobierno, usted no la ha visto todavía, no se han podido entregar. Decíamos nosotros aquí que lo poco que se está haciendo es la misma agenda que venía desde el PLD, porque el PLD y Leonel Fernández y Danilo Medina fue quienes, trenes, teleféricos, carreteras, pavimentación, porque el asfalto siempre ha sido moneda de cambio políticamente hablando. Todas esas obras, las circunvalaciones, eso es una continuidad del Estado. Vivienda por vía del fideicomiso, eso Danilo Medina dijo que entregó 60,000. Y este presidente dijo que entregó 59,000, pero eso es el sector privado que la hace. Pero obras de vivienda pública hechas por el Estado eran las de Balaguer, que la hacía con recursos propios y sin fideicomiso. Entonces, yo he dicho y sostengo que quien ganó las elecciones fue el presupuesto, que ya había hecho el trabajo y que por eso los observadores no ven eso, solamente ven la acción cívica del día del proceso cívico, del día de la elección, que el pueblo va y manifiesta su deseo de participar y participa. Esa es la realidad. Ahora, que habrá que estudiar este modelo que implanta Luis Abinader, de ganar elecciones sobre la base de usar los dineros públicos, el presupuesto en forma manirrota.
no exhibiendo una obra infraestructural, sino una obra dadivosa. Ese ha sido el comportamiento en 4 años del gobierno del presidente Abinader. Pensiones, repito, títulos definitivos, cargos públicos, nominillas y nóminas, no solamente nominillas y nóminas, facilidades de atenciones públicas, cargos, dinero a borbotones y bueno, ahí están los ejemplos, huelgas y tal. Ese ha sido el comportamiento. Entonces los observadores ven eso, ellos no ven esas cosas, por eso es que yo he dicho, eso no lo ven, pero sí hay que decir que ese ha sido el modelo que tendrá que estudiarse, porque aquí no estábamos acostumbrados a ver un reeleccionismo montado sobre la base del dinero, exclusivamente el dinero líquido. Estábamos viendo reeleccionistas sobre la base de una obra de infraestructura, el Chencho. ¿Y eso quién lo hizo? Eso lo hizo Balaguer. Entonces, ¿qué exhibía Balaguer? Sus obras. ¿Cuáles eran sus obras? Monumentos de todos los tipos, para el trabajo, para el espíritu, para el descanso, para lo que usted quiera, para la salud, para la escuela, para la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están las obras. Colosal obra de Balaguer. Entonces se fue un reeleccionismo infraestructural. Este ha sido un reeleccionismo dinerario. Y repito, será digno de estudio, porque esa forma de hacer política es una forma para vencer la resistencia del votante, la resiliencia del votante, debilitarlo, el votante se debilita. Yo vi caso ayer penoso, de gente que lo entrevistaba, pero ¿y por qué usted no va a votar? No es que no me han pagado, no me han dado dinero para yo ir a votar. Es decir, ya es un verdadero mercado el voto. Y eso debilita la democracia. Sin embargo, yo he visto tantos elogios para la democracia, el comportamiento democrático, cuando ya el trabajo antidemocrático y antiejemplar ha sido hecho. Yo no creo en esta democracia, porque esta es una democracia dineraria, repito. Y en aquella mal formada democracia en que nosotros nos formamos, el reeleccionismo se montaba sobre la base de la obra pública. Por ejemplo, la reelección de Balaguer en 1978, o el intento, la repostulación, mejor dicho, el intento de reelección de Balaguer. ¿Qué obras se entregaron? Por ejemplo, que yo estuve presente allí y que nosotros íbamos a gusto a ver a Balaguer entregando, por ejemplo, todo aquel complejo hidráulico que yo lo he citado muchas veces aquí, de la presa de Sabaneta para regular las aguas del río San Juan, la presa de Sabanayegua en construcción para regular las aguas del río Yate, la construcción del pueblo de Sabanayegua, llevarlo al 15 de Asua, porque el lago de la presa de Sabanayegua cubría la parte de ese pueblo, en la cola de Sabanayegua. Luego ir a la presa derivadora de Villarpando, donde sale o nace el canal Yaque del Sur Asua, toda una obra de arte que serpentea todas esas montañas feracísimas. O feracísimas no. Yo creo que esas son infernales montañas de Magueyal y de toda esa zona ahí. Para trazar ese canal y sus flumes y sus sifones, que son verdaderas obras de arte, y transportar esa agua hasta el río Tábara, bajarla por el río Tábara y llevarla a Tábara abajo y hacerle una obra una presa derivadora también ahí en Tábara abajo. Y de ahí diseñar ese canal con 24 metros cúbicos por segundo y 6 ramales para la plena de Asua. Esa obra inconmensurable que no la puede entregar ningún gobierno de toda esta época endeudadores. Se entregó el 18 de abril del año 1978, pero ese era un esfuerzo descomunal que hacía aquel gobierno, y eso era lo que exhibía para que el sur votara por él, por Balaguer. Pero una semana después fuimos para que todo el nordeste votara por Balaguer, o el Cibao Central
votara por Balaguer, no, vamos a entregar la presa de Rincón y vamos a dejarle 60 millones de pesos a la presa de Atillo, prácticamente hecha, para regular las crecientes del río Yuna y regular el río Rincón, en Jima, perdón, y entonces distribuir las aguas para los acueductos de San Francisco de Macorís, el acueducto de Salcedo, de Tenares, agua para los canales de Jima, etcétera, etcétera. Ese era el voto que se buscaba con ese tipo de obra. Esa se entregó una semana después del 18 de abril, es decir, estamos hablando que el 24 de abril del año 1978, Joaquín Balaguer estaba entregando la presa de Rincón, buscando el voto de esa zona, de La Vega y toda esa zona que le complacía entregarle esa obra, porque eso era lo que se vendía. Pero ahora usted no ve eso. Pero se anuncia que se está haciendo una obra enorme, pero es todo una apología de la nada y de la realidad. Y la realidad es la que yo estoy diciendo, el presupuesto, la P del presupuesto. Esa es la que ha ganado, la razón básica para ganar las elecciones el presidente Abinader y el PRM en la forma contundente que se ha logrado, es sobre la base de la P del presupuesto. Pero además, después de la pausa, entonces hay que agregar otro hecho importantísimo para la victoria del presidente Abinader. Será después de la pausa que vamos a hablar de ello. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos. ¿Qué otro elemento influyó en la victoria del PRM y de don Luis Abinader? Y que además permite también que esa P del presupuesto también se manifestara con la fortaleza económica del gobierno, no solamente por el nivel de préstamo extranjero, 30.000 millones de dólares, sino que los 4
billones de pesos se generaron en la economía nacional con impuestos, todo manejado el gobierno en esos presupuestos de 4 años. Es el manejo económico. Nosotros señalamos aquí desde el principio, lo que destruye un partido en el poder es la economía. Yo creo que incluso hasta la misma abstención puede influir la economía, porque hay una clase que cuando la economía le da en la cabeza, como dice, o en los bolsillos, la gente se resiente y se siente incómoda. Aquí se vio en el 2004 cómo salió a votar la clase media y todo el mundo salió a votar a sacar al PRD del poder, al PPH, sacarlo del poder, y lo sacó del poder, la clase media y todo el mundo. Asimismo fue en aquellas elecciones del 96, esa alianza del Pacto Patriótico. Naco, yo me acuerdo, Naco caminando, vaciándose Naco y todos esas barriadas de clase media alta y muy alta, vaciándose a pies, señores, caminando hacia la cruz de la Máximo Gómez con John F. Kennedy, aquel famoso meeting. Incluso aquel meeting también del 86, ahí fue el pueblo conservador, fue masivamente a derrotar al PRD en el 86 con Balaguer. Y lo vimos también en ese pacto patriótico cuando ganó Leonel Fernández, apoyado por el Partido Reformista y Balaguer en el año 1996, porque fue una polarización enorme. Y entonces vimos aquellas masas que fueron a votar temerosas de que viniera lo peor. ¿Qué pasa con estas abstenciones? Si la economía anda bien, tiene que haber nada más casos muy graves de hechos políticos, como pasó con el PLD de Danilo Medina, porque la economía no andaba mal. Se puso mal por la pandemia en el 20, pero del 16 al 19 la cosa seguía, era el mismo manejo económico, el mismo grupo, Valdés y su equipo. Es decir, lo que dañó fue la crisis política que generó el propio Danilo Medina dividiendo ese partido. Entonces, bueno, tú tenías que venir la derrota, porque la división mató al PLD. Pero bien, lo que pone al pueblo en la calle, la ebriedad de la calle, el remolino, lo dan esas clases que no protestan, que nunca van a la calle a protestar, pero fueron y protestaron en la zona verde, como se le llamó, y el mismo, cuando Leonel Fernández salió a la calle a protestar, ese gobierno se sentenció y no hay que decir muchas cosas. Entonces, ¿por qué la gente no está saliendo? Porque no hay una crisis económica. No ha habido una crisis política porque Luis Abinader no es un hombre indecente, no es un hombre que anda haciendo una vulgaridad en las calles, no es un hombre de andar con expresiones ni fuera de tono, es respetuoso. Entonces el presidente Abinader, hay que reconocerle, es un joven decente, su familia organizada, un hombre que no tiene diríamos, púas vengativas, no es un hombre que anda con ese resentimiento ni con estos individualismos posesivos y esas cosas como señalamos del señor aquel, o con cólera, una cólera de esta encendida, tampoco es un hombre de eso. Tiene una sonrisa amplia, es populista, es también una persona con cercanía, con un gobierno callejero, como hemos dicho, un gobierno de la calle que ha hecho el gobierno del presidente Abinader, coloquial. Todo eso le favorece, no hay duda. Entonces, esa clase no sale a votar porque no está sintiendo esa crisis tan pesada, porque ha habido un gran manejo de la economía y Valdés es un maestro. Si Valdés no estuviera ahí, lo hemos dicho 1000 veces nosotros aquí, si el señor Abinader hubiera cambiado ese equipo económico cuando entró al poder, la crisis económica hubiera sido grave por mal manejo de la situación de pospandemia,
o pandemia y pospandemia y la rehabilitación de la economía y los manejos y todas esas habilidades y destrezas económicas de ese equipo de Valdés han hecho posible esta estabilidad económica, confianza para la inversión y entonces estabilidad y el buen manejo de la moneda sin estas alteraciones y excesos con que vienen esos locos que muchas veces usted pone y que cree que son excelentes tecnócratas y se vuelven un disparate. Valdés es un hombre experimentado y lo dijimos aquí. El buen comportamiento económico de un país o de un gobierno refuerza moralmente a esos gobiernos. Eso lo hemos dicho repetidas veces nosotros en este programa. Entonces, sin duda que eso contribuyó a consolidar el triunfo de Luis Abinader por el manejo de la economía, que ha sido un manejo adecuado, por lo menos correcto. No hay ruido, no hay actos de corrupción allí, porque todo el mundo sabe que Héctor Valdés Albizu es un técnico completo, un hombre que solamente brega con economía y eso es lo que sabe hacer y por eso no hay ruido allí, no hay corruptela, no hay componendas y allí se hacen las cosas como se tienen que hacer los procesos económicos en cualquier país organizado. Y entonces con ese aval moral que da ese manejo económico, no hay duda que se beneficia políticamente el gobierno. Eso ha ayudado en los dos triunfos del señor Abinader, tanto de febrero como el triunfo de mayo, le ha ayudado ese comportamiento en el manejo de la economía, la estabilidad económica. Eso es indiscutible. Y lo vimos con el gobierno del PPH, el tollo que se creó nombrando gente sin experiencia al frente del Banco Central. Y esto todo el mundo sabe dónde terminó aquello. En un verdadero caos económico y todo un modelo expirante, diríamos, para la economía nacional. Eso fue lo que pasó aquí. Desde luego, todo este proceso obligará a que sigamos hablando de él toda la semana, porque ha habido muchos datos que tenemos que hablar. Por ejemplo, cuál será el destino del PLD, un partido que ya al gobierno no le cabe más gente. El gobierno ahora va a salir de gente, ese es otro problema que va a traer Luis Abinader, que tendrá que enfrentar estos apoyos, esa adscripción, que cómo se va a complacer dos gobiernos con un solo mando, hemos dicho nosotros, ya ahí no cabe más nadie, el gobierno tendrá que comenzar a recoger qué va a pasar con esas voces y plumas de alquiler, esa P de política y periodismo que arman juntos, qué va a pasar, el gobierno va a reducir contratos, habrá mucha gente que se va a dar, otros de todos esos adscritos que no llegarán, que no se quedarán, que no le van a dar nada, o qué le va a dar el presidente, se van a disgustar los que están y hay que quitar a los que están para poner a los que vienen. En resumen, esas cosas habrá que observar cómo el gobierno se va a manejar con esos compromisos, porque esas cosas crean deslealtades y crean desafección a cualquier administración de gobierno. Ya el tiempo se me ha agotado, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.